agradecerle al instituto la invitación que nos hicieran para poder compartir estas experiencias que hemos tenido en relación con las normas globales de auditoría interna y más específicamente con lo que tiene que ver con implementación del marco de competencias. eh, y también complacidos para todas las personas que han aceptado esta invitación que extendió el instituto para participar en este webinar. Básicamente nosotros aquí como facilitadores de este seminario queremos compartirles experiencias construidas a partir de evaluaciones externas desde la perspectiva del evaluador externo, pero también desde la perspectiva de poder ayudar a los equipos de auditoría interna a alinear las competencias de sus equipos de auditoría bajo las nuevas normas. Y esto un poco en línea con este eh, elemento esencial que tiene el propósito de la auditoría interna, que sabemos que menciona que para que un equipo de auditoría interna sea eficaz, se requiere que el servicio sea prestado por auditores internos cualificados en conformidad con las normas globales de auditoría interna. Y justamente lo que buscamos ahí es esto. Eh, la concientización de la función de auditoría interna que inició hace ya varios años. Mayo es reconocido a nivel internacional como este mes que en principio se llamó de la auditoría interna a crear conciencia sobre la importancia de la auditoría interna en las organizaciones. Y esa conciencia la podemos crear en la medida en que aportemos a que nos vean como equipos de auditoría con competencias adecuadas para prestar ese servicio que las organizaciones hoy día requieren. Eh, Vamos a iniciar y un poco el título que le dimos a esta conversación habla de si nuestro equipo de auditoría bajo las nuevas normas está listo o en riesgo. Y vamos a mirar en el desarrollo de la presentación, que la vamos a hacer a dos manos con Anthony. Yo voy a explicar conceptualmente la parte técnica de lo que tiene que ver con el marco, algunas vistas de lo que el marco requiere, y luego, Anthony, vamos a compartir parte de las herramientas que hemos desarrollado como instituto para acompañar a los equipos de auditoría interna en estos procesos. Entonces, Anthony va a tener esa parte que ya tiene más que ver con temas de recursos humanos, que él es el experto en esta parte. Entonces, vamos allí adelante en la presentación. ¿Me ayudas, Anthony, por favor? Ok. Lo primero, quisiéramos arrancar con una reflexión, eh, es si hoy nuestros equipos de auditoría interna cuentan con evidencia documentada de que cada uno de los miembros de nuestro equipo de auditoría tiene las competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Es una pregunta retadora que en muchos casos no nos atrevemos a responder y tiene que ver justamente con que cuando hacemos las evaluaciones externas de calidad, que pedimos perfiles de cargo, desarrollo, evaluaciones de desempeño, planes de entrenamiento, nos encontramos muchas veces en que no hay la evidencia documentada suficiente, alineada con el marco de competencias o con las normas globales de auditoría interna con que cuenten los equipos de auditoría interna. Entonces, si su respuesta es no, en esa reflexión allí para ustedes, esta sesión es para ustedes. Están bienvenidos a esta sesión. Entonces, miremos qué ha pasado con las normas. Ya decíamos que todo inicia por allá en el principio 8 con la norma 8.2 que nos habla de recursos. Y cuando se nos habla de recursos, el DEA tiene que trabajar los recursos en tres dimensiones. Una, que es los recursos financieros. La segunda, que es el tema de esta conversación, que tiene que ver con los recursos de personal y la tercera que son recursos de tecnología.
Y vemos, como ya lo decía en la introducción, que desde el mismo dominio uno, cuando se habla del propósito de la auditoría interna, se requiere que el equipo tenga las competencias adecuadas. Este tema está desarrollado en el cuerpo de las normas globales, en el principio 3 cuando habla de las competencias de auditoría interna. Y cuando uno ve el contexto que tiene esta norma, le da una responsabilidad al DEA de poseer colectivamente o obtener esas competencias que requiere la función de auditoría interna para cumplir con su mandato. Entonces, esto nos lleva al ser dos normas que tienen varios requisitos de esas normas 3.1 y 3.2 a que los auditores internos o que los DEA construyan la evidencia suficiente para demostrar con hechos que realmente estamos en cumplimiento de la norma. Y este principio conecta directamente con la norma 10.2 que ya nos habla de una coordinación, de una colaboración con las áreas de recursos humanos para poder revisar los perfiles de cargo, para poder realizar las evaluaciones de desempeño y para poder desarrollar un plan de entrenamiento que esté alineado con el marco de competencias de auditoría, el marco de competencias de lidia global, perdón. Y luego, cuando se logra ese alineamiento, es cuando nosotros podemos ir, si vamos ya desde la perspectiva de nuestro programa de aseguramiento y mejora en la calidad, y que también el evaluador externo normalmente cuando se pide la información, solicitamos información para hacer evaluaciones externas, un componente clave que pedimos es justamente todo lo relativo a la gestión de personal. Entonces, sí, en todos los casos en que ustedes vayan a ser sometidos a una evaluación externa, vamos a tener que tener esa evidencia. Entonces, el PAMC, como parte de su componente de evaluaciones internas, debe asegurar esa conformidad con las normas para efectos de poder tener un cumplimiento. Entonces, qué es lo que vemos? Que cuando estas tres normas, en principio, ya la norma 3, la norma 3.1, nos da una serie en sus consideraciones para la implementación de esa norma, nos da algunos indicios de las competencias que deben tener los miembros de un equipo de auditoría. Pero cuando vamos aquí, vemos que ya el instituto actualizó el marco de competencias que viene por allá desde el 2016, 2017 tal vez, venía un marco de competencias, pero que hoy toma mayor relevancia. Este marco de competencia fue revisado y alineado a las normas globales de auditoría interna y tiene cuatro temas o dimensiones, como yo les llamo. Una primera dimensión que tiene que ver con la auditoría interna propiamente dicho, que está muy basada con elementos que vemos acá, que están relacionados con el MIPP, que hoy se le da menos relevancia al MIPP, hoy hablamos de normas globales de auditoría interna, pero el MIPP se mantiene. Eh, Tiene que ver con elementos de ética y profesionalismo del programa, de las metodologías de auditoría interna, de lo que está allí incluido dentro de ese contexto del marco, perdón, de las normas globales de auditoría interna. Se habla de aseguramiento integrado y habla de comunicación de resultados. Entonces, allí vemos en esta primera dimensión todo lo relacionado con normas globales de auditoría interna. Luego, en profesionalismo también toca algunas líneas con el tema de comunicaciones, con el tema eh, de analítica de datos, que son parte de lo que nosotros deben tener nuestros equipos. Aquí un poco se habla más de competencias blandas de los miembros del equipo de auditoría. Luego se nos habla de unas competencias relacionadas con el corazón de la auditoría interna, que es el gobierno y la gestión de riesgos, incluyendo los controles como herramienta de gestión de riesgos. Y allí también nos habla de 6 subtemas, 7 subtemas específicos de gobierno, estrategia, gestión de riesgos, el tema de cumplimiento, del fraude. Y luego también, que es lo que es más adaptativo, que es el de operaciones. Lo de operaciones maneja elementos de la práctica hacia donde se enfoca el trabajo de la auditoría interna.
Y ahí podemos nosotros seleccionar qué es lo aplicable en nuestra función de auditoría interna, si es la contabilidad, si es gestión de relaciones con los clientes, si es ciberseguridad que normalmente está en todos los ámbitos de la auditoría, el tema de recursos humanos y tecnología. Pero hay una lista de alrededor de 15, 20 temas que están allí, que lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué de eso aplica a nuestra función de auditoría interna. Entonces, al final vemos esto. ¿Y esto a qué nos lleva? Hablamos de coordinación con recursos humanos, hablamos que de las normas globales y también hablamos de contar con un equipo propio o contratado para poder cumplir. El DEA está en el centro de esas tres fuerzas, porque el DEA tiene que tomar decisiones, porque de alguna forma debo tenerla documentada la evidencia suficiente del cumplimiento de las normas que mencionamos. Viene un tema de que para mí es el reto en relación con lo que hemos trabajado ya, ya sea como consultores. Miren que la función de recursos humanos opera con sus propios marcos de competencias y es un reto para nosotros llegar a la gestión, a la función de recursos humanos, como lo llaman las normas, a poder nosotros ir a conversar con ellos de cómo incorporamos este marco de competencias en las competencias de la organización. Y un poco ese es el ejercicio que ya hemos desarrollado y que les queremos también mostrar más adelante. Y luego el equipo propiamente dicho necesita un desarrollo que sea medible, es decir, cómo vamos midiendo en el tiempo esas competencias. Y un poco hacia donde nosotros nos hemos movido con todo lo que hemos desarrollado como eh, en temas de competencias es desarrollar una herramienta que conecte a las fuerzas para evitar que se fragmente la conversación. O sea, que el tema de cumplimiento lo tengamos por un lado, la función de recursos humanos va por otro lado y el desarrollo profesional del equipo va por otro lado. Entonces, buscar una alineación completa para los miembros del equipo de auditoría interna. Entonces, de forma que los retos que tiene el DEA pueda desarrollarse a través de buscar una conexión principalmente con el mayor reto que enfrentan los DEAs en este momento, y lo hablo desde la experiencia construida haciendo gap análisis, acompañando equipos a cerrar brechas en temas de evaluaciones externas de calidad. Entonces, al final hay que ver a la función de recursos humanos no como alguien que no nos quiere ayudar, no como un enemigo, sino que él habla otro idioma, porque ellos quieren mantenerse en su esquema de que yo tengo unas competencias organizacionales y que listo, y que esas son las competencias que se tienen. Entonces, y el problema que enfrentamos ahí es que el DEA muchas veces llega a la conversación sin una traducción formal de cómo se hablan esas competencias del marco con las competencias de la organización. Y puede percibirlo en algunos momentos que es más un capricho del DEA de querer cambiar ese marco de competencias que maneja la organización y no como una obligación que tienen los equipos de auditoría interna. Hablamos de una obligación normativa a la luz de las normas globales de auditoría interna. Entonces, lo que se hace o lo que se busca hacer es traducir este marco del IA a un lenguaje de la función de recursos humanos. Y básicamente lo que se hace es un comparativo de cómo nosotros podemos llevar esas competencias del marco del IA a las competencias de la función de recursos humanos. Le voy a pedir a Anthony que nos explique un poco aquí brevemente cómo es que se dan esas conexiones de los marcos de competencias. Muchas gracias, José Antonio. Muy contento de poder estar hoy con ustedes todos, compartiendo en el mes de auditoría interna y también de poder estar compartiendo con José Antonio pues este tema que es tan importante. Em, como decía, como decía José Antonio, eh, en las normas globales están exigiendo evidencia documentada. La función de recursos humanos em, tiene sus propios marcos y su propio lenguaje.
Y lo que tenemos que hacer o lo que tiene que hacer el DEA es tratar de transformar lo que está diciendo el marco a algo que recursos humanos pueda utilizar y que sea algo medible y y que también ayude a cumplir con con lo que está pidiendo la normativa. En este caso, aquí hemos puesto algunos ejemplos, que es lo que muestra esta tabla, y lo que podemos encontrarnos es, por ejemplo, que cuando el marco nos habla de escepticismo profesional, no nos está hablando de una habilidad cognitiva, sino que nos está hablando de independencia estructural, de una obligación normativa que exige que el auditor cuestione evidencia con fundamento técnico y sin importar la presión del contexto. Pero puede llegar la función de recursos humanos, que escucha esto y lo traduce más que todo como pensamiento crítico. Y esto no captura ni la mitad de lo que el marco está exigiendo. Y lo mismo podemos encontrar cuando vemos, por ejemplo, algo como liderazgo, que para el marco, por ejemplo, en un coordinador de auditoría, esto podría incluir supervisión técnica de trabajos, desarrollo de competencias específicas del equipo, y para la función puede ser más como trabajo en equipo o gestión de personas. La consecuencia de todo esto es que cuando, como decía José, cuando llega el DEA a la función sin hacer esa traducción formal, se percibe como si se estuviera pidiendo recursos y no como alguien que ya viene con una obligación normativa que ambas partes tienen que cumplir, tanto la función como el DEA. Y esa traducción formal es lo que les vamos a mostrar más adelante. Ya paso nuevamente a José Antonio para que siga. Ok, miren que un poco aquí es poder alinearnos. No es que vamos a cambiar las competencias de la organización, sino ese pensamiento crítico, por ejemplo, cómo le aplica la función de auditoría interna desde la perspectiva del escepticismo profesional. Cómo hablando el mismo lenguaje, cómo unificamos los lenguajes, un poco de lo que se trata de hacer. Y allí es donde podemos generar esas conversaciones que necesitamos tener con el área de recursos humanos para poder evolucionar hacia donde necesitamos. Entonces, si vemos esto al final, si no lo resolvemos, tiene algunas consecuencias o algún costo para la función de auditoría interna. Uno, el equipo no vamos a tener a las personas con las competencias adecuadas. Podemos asignar a miembros del equipo de auditoría interna sin unas competencias apropiadas que pueden originar un incumplimiento de las normas, que de acuerdo con las normas debe ser informado a los clientes del trabajo, pero también puede llevar a una pérdida de credibilidad del equipo de auditoría interna en la organización y puede hacer que la auditoría sea menos eficiente. Entonces, en la medida en que logramos darle una solución al problema, vamos a poder tener equipos de auditorías apropiados para poder asignarlos a desarrollar los trabajos que se requieren. Otro aspecto que nos puede costar tiene que ver con no contar con la evidencia apropiadamente documentada para que un evaluador externo, cuando hace todo ese tema de evaluación del principio 3 y de la norma 10.2, pueda eh, cerciorarse de que efectivamente el equipo de auditoría tiene competencias alineadas con el marco y pudiera generar una no conformidad con un impacto en el dominio uno del propósito de la función de auditoría interna. Y el tercer elemento tiene que ver con tener un presupuesto de capacitación que no está alineado con un análisis de las competencias del equipo, ya sea porque recursos humanos define un plan de capacitación genérico sin el input del DEA o porque el DEA construyó un plan de capacitación según lo que cree que debe tener el equipo, pero no alineado a un cierre de unas brechas. Y luego, el presupuesto de la función de auditoría interna o de recursos humanos, porque en algunos casos se maneja un presupuesto único en recursos humanos, va a ir enfocado a resolver temas de competencias, pero sin una estructura para poder cerrar brechas que hemos podido identificar a través del marco. Entonces, sigamos allí, Anthony. Luego, esto nos puede llevar a, a tener ciertas circunstancias que no nos permiten desarrollar de forma apropiada nuestros recursos humanos en línea con lo que el marco persigue.
Entonces, antes de continuar, sí nos gustaría tener unas percepciones de los participantes de, con dos preguntas que están allí para que puedan escanear este código QR para que den respuesta. Y estas respuestas básicamente buscan darnos un contexto para direccionar lo que sigue adelante en la presentación, un poco ya entrando al terreno de la herramienta. Bien puedan allí para contestar sus preguntas. Podemos ver, Anthony, allí las respuestas que van llegando. Ok, pasamos a la otra pregunta, Anthony. Ok, listo. Entonces, viendo esta respuesta con las personas que se animaron a responder la encuesta, en el primer caso, sí, entonces si alcanzamos a poner la anterior, Anthony, allí. En el anterior caso, en esto que tenemos, tenemos un 23% de las personas que contestaron la encuesta que sí ya tienen perfiles de cargo que ya están alineados con el marco de competencias, un 46% que no, 25% que están en proceso y 2 que no sabían, y 4%, perdón, que no sabían que era obligatorio. Ok, esto nos da una muestra de que hay mucho, hay camino por recorrer, ya algunos vamos avanzando, otros vamos en proceso. Eh, Vemos que definitivamente hay un tema obligatorio desde el punto de vista de las normas globales, que es a lo que nosotros estamos obligados a cumplir. A un 8 y se nos aumentó. Listo. Y en la siguiente pregunta, que es si hemos realizado la evaluación de competencias bajo el marco del IA, solo un 15% hasta la fecha lo ha realizado, un 59% no y un 26% está en proceso. Entonces, esto y parte de lo que nos llevó a compartir esta experiencia, porque es que es mucho de lo que nosotros vemos, lo que está allí plasmado, es lo que vemos cuando hacemos evaluaciones externas de calidad. En muchos casos los DEAs no han encontrado como la forma de poder manejar el tema y un poco lo que queremos aportarles desde la perspectiva de la experiencia que hemos alcanzado en esta es compartirles que además de las herramientas que ya tiene el instituto, que son muy poderosas, a partir de la herramienta que provee alineada con la guía práctica global,
de, del marco de competencias es poder compartirles esta experiencia que hemos tenido. Vamos adelante, Anthony, allí por favor. Luego, viendo este contexto, eh, un poco la conclusión que sacamos nosotros a partir de la experiencia es que no es un problema de voluntad. En muchos casos los DEAs quieren solucionar el problema, pero no encuentran cómo metodológicamente desarrollarlo. Lo que, un poco lo que queremos compartirles es que hay un sistema alineado con el marco que hemos logrado avanzar en su desarrollo utilizando como base las herramientas del marco de competencias del Instituto Global, de forma que los DEAs puedan contar con metodologías que les ayuden a producir una evidencia documentada y que puedan llegar a esas conversaciones con recursos humanos para poder aliviar el camino y poder vencer ese reto que a veces tenemos con el área de recursos humanos. Entonces, sigamos ahí, Anthony, por favor. La siguiente. Luego, aquí vamos. Todo parte a partir de este modelo y aquí le voy a ceder la palabra a Anthony para que nos explique este tema del modelo de los tres niveles, que ya eso es más desde el tema cognitivo que él maneja para el tema de personal, para que allí nos vaya explicando hasta el desarrollo de la herramienta. Anthony, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, la pregunta no era para acorchar a nadie, las preguntas que hicimos es que esto es algo que se ve muy seguido. Es muy común que muchas personas no hayan podido encontrar este puente o esta forma de gestionar con recursos humanos, una forma en la que se pueda hacer una evaluación que cumpla con lo que dice el marco. Pero bueno, si ya tenemos el marco claro, ¿cómo se puede perdón, operacionalizar el diagnóstico? La metodología que se puede usar es un modelo de tres niveles y lo ideal es trabajarlo siempre en orden. La mayoría de las organizaciones por lo general arranca desde el nivel de la persona, que se pregunta como qué competencias tiene Juan. Y aunque esto no está mal, puede estar un poco incompleto, porque el primer nivel que deberíamos tener en cuenta es la función. No preguntar sobre la persona, sino sobre el equipo comunidad. Que si la función de auditoría tiene colectivamente las competencias para ejecutar el plan de auditoría de este año, por ejemplo. Si el plan incluye auditorías de ciberseguridad y nadie en el equipo tiene competencias de TI, eso es una brecha de función y no una de una persona. Eso es lo que nos puede dar el nivel de función. Después de este nivel pasamos al nivel de cargo o perfil, que lo que nos dice ya es si están bien definidos los perfiles de cada rol con las competencias que el marco exige. Si, por ejemplo, los perfiles los definió la función de recursos humanos con unos criterios que son genéricos, pues no hay una base sólida para evaluar a nadie. Eh, y ahí es cuando esto nos lleva ya a la persona como tal, que aquí ya es cuando tiene sentido preguntar, ¿esta persona, Juan, cumple con las competencias para su cargo? Porque ahora ya tenemos un marco de referencia, ¿sí? Sin los primeros dos niveles, esta evaluación queda en el aire y eso no tiene forma de sobrevivir a una evaluación externa de calidad. De aquí pasamos a cuatro pasos que hay para volver este diagnóstico algo más operable. Vamos a pasar rápido porque en un momento les vamos a mostrar esto en vivo. El primer paso es mapear las competencias por nivel de carga, ¿sí? Es qué nivel del dominio, si es básico, intermedio, avanzado o experto. Requiere, por ejemplo, un coordinador en cada una de las competencias del marco del IIA. Y esto está definido en la herramienta que les vamos a mostrar, y que también vienen del marco. De aquí pasamos a traducir al diccionario de la función de recursos humanos, que es lo que estábamos hablando, que es conectar cada competencia con el factor de evaluación corporativo equivalente. Esta traducción, que es lo que vimos en la tabla anterior, es lo que ayuda a eliminar esta fricción que puede aparecer
con gestión humana, con la fusión de recursos humanos. Después nos vamos a evaluar a cada auditor del equipo, se califica el nivel actual en las competencias y la herramienta calcula automáticamente, genera un semáforo, eso ahorita lo veremos ya en vivo, y se estructura un plan de desarrollo profesional. Sí, este mapa de brechas que nos entrega se justifica el presupuesto, se define la asignación de recursos en el plan de auditoría y se prepara para la evidencia para el PAMC. Hay algo muy importante y es que, bueno, antes de mostrar la herramienta, quiero que se imaginen dos escenarios y es un primer escenario en el que el DEA llega a la reunión con recursos humanos sin ningún tipo de datos, que no tenga evidencia y no tiene un marco que tal vez ellos puedan reconocer. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puede escuchar gestión humana? Que el DEA quiere venir a cambiarnos los formatos. Eh, si el DEA cuenta con un sistema estructurado, y vamos a un segundo escenario, si ya tiene este diagnóstico, que tiene un mapa de competencias por cargo, que tiene niveles actuales de cada auditor, brechas documentadas, pues lo que va a pasar es que no llega a pedir a que cambien algo, sino que llega ya con una obligación normativa que además es compartida y que cumple con las normas globales que ya se establecieron. Entonces, como decía José Antonio ahorita, la diferencia no está en las intenciones, sino en si se llega con datos, evidencias o si se llega a pedir, entre comillas, un favor, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Vamos a ver la herramienta. Vale, pues esta es una herramienta que hemos estado desarrollando con José Antonio, que está basada en el marco internacional del 2024, ¿verdad? Aquí pues tenemos lo que tiene toda la herramienta. Tenemos la matriz de competencias que está tomada desde el marco de competencias del instituto, con todos los niveles, desde director ejecutivo hasta el auditor interno. En este ejemplo que estamos mostrando acá en esta herramienta, vamos a mostrar 5 auditores desde el DA, el auditor líder, un interno senior, un junior y un participante y un principiante. Esto más que todo para tener una idea básica. Esto que tenemos acá, estos niveles, son los niveles que nos dice este mismo marco. O sea, esto está pasado o trasladado de lo que nos dice esta herramienta para poder nosotros convertir esto a algo que nos pueda funcionar como en las organizaciones en las que estamos. Esto de acá, esta parte, esta hoja de cargos, nos dice de qué viene, por ejemplo, aquí del marco director ejecutivo de auditoría, y por ejemplo, en mi empresa se puede llamar DEA, se puede llamar jefe de operaciones, se puede llamar de mil maneras, pero entonces yo lo que estoy haciendo es encontrar el punto en común que tiene con el marco, porque de aquí es que vamos a sacar las competencias con las que vamos a evaluar a estos auditores, ¿sí? De aquí es donde viene una parte también bastante importante, que es esta tabla de equivalencias que toma estas competencias del instituto, la que nos trae también este marco, y lo convierte a los factores de la evaluación organizacional, es decir, a los factores que ya utiliza nuestra organización para entender o para explicar estas competencias que tienen esos auditores. Aquí está pues un ejemplo de una empresa de ejemplo que hemos utilizado José Antonio y yo. Aquí tenemos la competencia como está en el instituto, por ejemplo, del MIPP. Este es el equivalente organizacional, que sería experticia técnica, la descripción del puente, porque tenemos que hacer una descripción de qué es lo que tiene que tener estas competencias para que se cumpla, para que se funja según lo que nos dice el marco. Y el factor en la empresa es cómo está nombrado, digamos, que aquí en este caso podría ser desempeño técnico.
Todo esto lo que nos va a arrojar es un mapa de calor con las brechas de competencias que ya veremos de dónde toma la información. En este caso, como les contaba, tenemos, por ejemplo, a un DA llamado Carlos Mendoza Ríos, eh, que tiene su rol asignado acá. Esto de los roles, lo que me va a mostrar acá es que me va a traer exactamente desde el marco de referencia el nivel requerido que tienen cada una de estas competencias, ¿sí? Entonces, según lo que vaya cambiando, obviamente me van a ir cambiando los niveles requeridos. En este caso, como es el DEA, lo tenemos que es un nivel experto. Vamos de 0 en el que no aplica hasta 4 que es experto. Aquí tenemos esta evaluación que se hace según el nivel actual y según el nivel que tenga esta persona. La herramienta me va a decir si cumple, si hay una brecha leve o en algunos casos si hay una brecha que pueda ser un poco más grave, ¿verdad? Todo esto se va actualizando en tiempo real según la evaluación que yo vaya haciendo. ¿Que de dónde estoy tomando o las bases o la evidencia para hacer esto? Pues todo esto, como también nos dice el marco, tiene que venir con una conducta observable que van tomadas de los factores de evaluación, que eran los que estábamos hablando en la parte de equivalencias. Aquí le podemos poner si cumple parcialmente, si no cumple, y de esta forma, como todo esto son conductas observables, voy a poder mostrar con evidencia esta evaluación de acá, porque esta evaluación o porque esta persona que estoy evaluando cumple o no cumple con cada una de estas competencias. Aquí me dará un resumen de toda la evaluación, donde tiene todas las competencias evaluadas, las brechas críticas leves que se han encontrado, las que cumple y en algunos casos, en el caso del DEA, no será muy común encontrarlo, pero por ejemplo, en un auxiliar de auditoría podríamos encontrarlo más. Tendremos que algunas pueden estar por encima, ¿sí? Y finalmente un promedio de brecha, que ese lo veremos ahorita en lo de equipo. Finalmente, tendremos un plan de desarrollo sugerido que este plan pues no está automatizado, pero es básicamente porque, a ver, lo que no puede hacer esta herramienta es que no puede, em, perdón, primero para el marco de competencias, él dice que cualquier tipo de cambio en el nivel de competencia debe estar respaldado por documentación que sirva para la comunicación, el acuerdo y la definición de objetivos. Sí, así que esto debe estar basado en información que se puede encontrar en los diferentes referentes técnicos para diseñar las acciones. Esto desde la plantilla del marco de competencias, desde el catálogo de formación del Instituto de Auditores o desde las guías práctica global. Finalmente, toda esta información de los auditores me las va a llevar al mapa de calor con la brecha de competencias, donde tendré a todos los auditores según su rol y sus brechas que me permitirá saber cuáles requieren atención y cuáles están cumpliendo. Bueno, realmente aquí hay una pequeña guía, pero esto es más que todo información para poder utilizar adecuadamente pues, la herramienta. Em, vale, vuelvo a la presentación y le devuelvo la palabra a José Antonio. Estás silenciado, José. Pero, gracias, Anthony. Como pueden ver, la herramienta nos ayuda a dimensionar de alguna manera la forma en que se encuentran nuestros equipos
de auditoría interna, de forma que podamos estructurar un plan de desarrollo profesional y una evaluación de competencias del equipo que son complementos que no están en el alcance de esta conversación, pero que ya a partir de la herramienta uno puede empezar a revisar cómo voy a medir las competencias de mi equipo de trabajo, cómo voy a medir el desempeño del equipo, de manera que podamos nosotros desarrollar a ese equipo de auditoría interna, a poder manejar los perfiles de los cargos. Perdón, que se me está descargando el computador. De los perfiles de los cargos y que podamos de esa manera avanzar en el cumplimiento de las normas. Al final, qué es lo que se persigue con toda esta herramienta que les estamos compartiendo? Que ustedes van a tener parte de esta herramienta básica, los miembros de Villa Colombia, para acceso a esta herramienta en la parte básica de lo que hemos desarrollado y básicamente a lo que nos debería llevar es a buscar la conformidad con el principio 3 y la norma 10.2. Y es que a partir de tener documentado todo el tema de competencias del equipo, nos va a permitir que podamos dar cumplimiento con evidencia documentada de su cumplimiento. Porque al final vamos a tener una evaluación del equipo como un todo, vamos a poder desarrollar eh, las un plan de entrenamiento para cerrar las brechas de ese equipo y vamos a saber de dónde salió ese plan de entrenamiento. Vamos a poder ir a tener la conversación con el comité de auditoría para saber los recursos que necesitamos para efectos de poder desarrollar las competencias del equipo. Luego, otro elemento también que es fundamental dentro de lo que de esta experiencia que hemos tenido es la ventaja que nos da el tener un lenguaje común con la función de recursos humanos al llegar con una traducción de las competencias, y es un ejercicio que lo podemos hacer nosotros o que podemos hacerlo en colaboración con el área de recursos humanos. Básicamente son un marco de competencias traducidos al diccionario organizacional. Normalmente cuando hablamos con los DEAs este tema de las competencias nos dicen, no, pero es que recursos humanos ya lo tiene definido. Entonces, y a veces cuando entrevistamos, que normalmente los entrevistamos en las evaluaciones externas de calidad, que le hablamos del tema, del marco de competencias del IIA, se muestran interesados y uno percibe que no ha habido una conversación con ellos acerca del tema. Entonces, miren que aquí es como buscar ese lenguaje común y poder evolucionar, sobre todo si estamos en línea de preparar nuestra función de auditoría interna para una evaluación externa de calidad o para la implementación del PMC, porque no es solamente la evaluación externa. Si bien la evaluación externa es un requisito, es que yo sepa cómo orientar los recursos que yo manejo en mi función hacia lo que la organización necesita. Y, y el tercer elemento justamente es ese plan de desarrollo individual que está alineado con un marco de competencias. Y miren que aquí vienen porque yo puedo hoy evaluar mis competencias del equipo de auditoría en función del marco, pero eso es una parte. Pero detrás de eso tiene que haber unos perfiles de cargo que estén alineados con el marco. Debe haber unas evaluaciones de desempeño que estén alineadas con el marco. Y si la organización maneja un esquema de evaluación 360 o cualquiera de los modelos que se manejen en el área de recursos humanos, yo tengo que tener la posibilidad de ver reflejado esta evaluación de competencias o del desempeño de mi equipo de auditoría interna bajo las normas globales, alineado con las competencias que la organización maneja. Y eso es un poco lo que nos puede dar esto. Sigamos allí, Anthony. Yo les quiero, antes, o dale, terminemos y ahora les muestro una experiencia de qué tenemos allí. Ok, vamos, ok. Ahora, varios de ustedes respondieron la encuesta. Dijeron algunos ya lo hemos desarrollado, otros estamos en proceso y otros aún no sabíamos que esto había que manejarlo.
Entonces, el punto de partida de ustedes depende de dónde se encuentren. Lo primero es hacer un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico inicial nos puede tomar de 3 a 4 semanas, donde hacemos una evaluación de competencias del equipo completa. Se hace un reporte individual con brechas y semáforos, un mapa de calor consolidado del equipo y un informe de brechas críticas por auditor para el DEA. Dependiendo si estás ahí, te puede tomar esto. Otro aspecto puede ser un diagnóstico más un acompañamiento, que es de lo que nosotros podemos acompañar y ayudar a hacer todo lo del diagnóstico inicial, ayudarle con los perfiles de cargo con síntesis, la síntesis, perdón, de trazabilidad, ayudamos en la traducción al diccionario de la función de recursos humanos y desarrollar ese plan de desarrollo por auditor y por la función o hasta una implementación completa. Entonces, lo importante es que ustedes puedan darse el inicio para efectos de poder eh, alcanzar, tener la documentación que requieren las normas para efectos de lograr cerrar la brecha que podamos tener respecto de el marco de competencias, que es la herramienta que provee el instituto para poder estar alineados con los requisitos de la norma del principio 3 perdón, más las normas 10.2. Sí, Anthony, dame la siguiente. Ok. Antes de esta diapositiva, Anthony, perdón que yo voy a compartir acá para mostrar, Voy a dejar de compartir pantalla yo. sí, por favor, para mostrarles este ejercicio, que es un ejercicio realizado y lo hacemos con la autorización debida del equipo del equipo de la FDN, donde les han desarrollado un ejercicio, por ahí le hemos estado acompañando puntualmente en un cierre de brechas y ellos eh, nos han facilitado que le podamos compartir esto. Entonces, allí están viendo mi pantalla. No, yo no la estoy ¿No viendo. se está viendo la presentación? No, José. Perdón, a ver qué pasó por aquí. Compartir. Allí sí está. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto es lo de la FDN, hablando un poco de las homologaciones. Ellos hicieron este ejercicio y gracias, Claudia, sé que está allí presente, eh, han desarrollado este ejercicio de la homologación para poder, y lo quise traer porque allá lo tenemos genérico, y aquí ya está un poco más aterrizado en lo que ellos han hecho. O sea, por cada uno de los cargos, ellos lo que han hecho es que han ido a buscar cuál es la categoría que maneja el instituto, esta es la dimensión, como yo lo llamo, de la competencia, qué subcategoría, y luego lo que han buscado es qué competencia de FDN de la organización está alineada con este tema del marco y es el tema de generamos resultados de valor. Es una competencia que ellos tienen genérica, pero que lo asocian con el MIPP. ¿Por qué? Porque la concepción del MIPP, cuando uno mira la estructura de lo que el MPP tiene en el marco de las normas globales de auditoría interna y especialmente en el propósito, tiene que ver con fortalecer a la organización para la generación de valor. Entonces, el MIPP es un elemento que ayuda a ese propósito. Entonces, ¿a qué nivel? Al rol del DEA, a nivel experto, es funcional, evidencia en el manual, hacen alguna referenciación y hay una justificación técnica. El DEA define, implementa y supervisa la función, asegurando alineación con NOGAI y el mandato de auditoría interna. Entonces, miren que ellos lo desarrollan, entonces lo desarrollaron para competencias de auditoría interna, para las competencias profesionales, también buscan
este tema del liderazgo, ¿con qué competencia? Hay una que ellos llaman organizacionalmente lideramos. Y lo tienen, así como lo tienen, para cada una la van manejando. Por acá está gobierno y gestión de riesgos y en fin. Pero lo tienen para el DEA y también lo tienen para cada uno de los miembros de la organización, ¿sí? Entonces, si vemos acá a este, perdón, acá a este lado, aquí lo tenemos a nivel de un auditor senior, ¿sí? Por acá lo tenemos al de TI y hacen el análisis por cada competencia. Pero algo que me pareció también interesante que ellos hicieron es que no se quedaron solamente aquí, sino que ya construyeron acá, a ver, le aumento un poquito el tamaño, ya construyeron acá por cada miembro del equipo ese plan de acción, que dice, de los temas que tratan el marco para cada nivel, para cada auditor, que es lo que vemos acá abajo, tienen qué cursos realizaron, qué cursos tienen pendientes por realizar, ¿para qué? Porque de aquí, ¿qué van a generar ellos? Van a generar el plan de desarrollo profesional para cada miembro del equipo de auditoría interna. Entonces lo tienen para cada miembro del equipo. Entonces me parece interesante que esto eh, que ellos han desarrollado, ya porque ellos este año tienen en noviembre una evaluación, una validación de su acreditación bajo las normas globales. Entonces, para que veamos allí cómo es que esto en la práctica ya se viene desarrollando, ya ellos vienen trabajando en esto, y un poco la herramienta, ellos lo hicieron con sus propias herramientas allí que desarrolló Claudio de ese equipo a partir del marco de competencias. Hay varias formas de hacerlo. Esta herramienta que hemos desarrollado nosotros lo hemos aplicado ya con algunas organizaciones a las que se les ha provisto el servicio. Ahí es Anthony. Si quieres, ahora sí volvamos allá a la presentación final y ya vamos a ir a las preguntas que sé que seguramente están por allá ávidos de, de preguntas. Entonces, si me puedes compartir allí, Anthony, la parte final. Sí, ya la voy a compartir. Ahí se ve. No, no hablo. Ok. Entonces vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas con respecto a este tema para que le demos la finalización a esta sesión. Por aquí Jesús levantó la mano. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, dale. Sí. Tengo una duda. Primero, pues, ¿cada cuánto se va a aplicar esta evaluación y cómo sería la mejor forma de aplicarlo? Porque, no sé, de pronto con un 360 el equipo de trabajo de auditoría, participando con el área de recursos humanos, como dijo, o cómo sería esa mejor forma de aplicar esta evaluación. Esa es la pregunta. Ok. Pensemos un poco en que el tema, aquí no solamente estamos hablando de la evaluación de desempeño del equipo de auditoría interna, estamos hablando de evaluar las competencias del equipo de auditoría interna o de alinear las competencias de la función de auditoría interna con las competencias del marco, y eso nace desde la alineación de los perfiles de cargo. Vemos cuando hacemos evaluaciones externas, por ejemplo, encontramos equipos de auditoría interna que leemos los perfiles de cargo y ni siquiera en el perfil del cargo se menciona que deben conocer las normas globales de auditoría interna.
Entonces, un poco lo que el sentido de esta herramienta y de todo esto que hemos explicado es ayudarle a los equipos de auditoría interna que cumplen con el principio 3 de las normas y con la norma 10.2 en lo que tiene que ver con definición de perfiles, con una vez definido el perfil, evaluar cómo está mi equipo de auditoría interna en sus competencias respecto de los requisitos que tiene el marco el marco de competencias del IA y que eso ayude a estructurar un plan de capacitación. Y luego, como complemento a esto, que se amarra normalmente cuando desarrollamos toda esta gestión de competencias del equipo de auditoría interna, es cómo evaluamos el desempeño del equipo de auditoría interna bajo las normas globales, que es otro elemento que está allá en la norma 12.3 que habla de supervisión y mejora del desempeño de los trabajos que tiene algún elemento de estos. Entonces, básicamente, lo que se busca no es solamente la evaluación del desempeño del equipo, sino mirarlo de forma integral todo lo que es la gestión de los recursos de personal de la función de recursos humanos, de la función de auditoría interna, perdón. No sé si ahí te atiendo la inquietud. Sí, sí, y un poco el periodo, debería ser de una forma anual, Ok, cómo sería el bueno. seguimiento. Ok, buena pregunta. Entonces, la idea es, hay que iniciar el proceso y después debemos hacerle un seguimiento mínimo anual para ver cómo vamos evolucionando en el equipo. ¿Y cómo hago la evaluación anual? La hago a través de medir cómo vamos evolucionando en cerrar las brechas de competencias que tenemos en el equipo y a través de la evaluación de desempeño del equipo. Digamos que el diagnóstico preliminar se hace para todo el equipo, se inicia todo el proceso de cierre de brechas y le hacemos seguimiento a ese proceso. Cuando yo voy a proveer un cargo vacante en la función de auditoría interna, como ya tengo unos perfiles de cargo desarrollados alineados con el marco, las personas que contrate deben venir con algunos de estos. Pero si no, como DEA, soy consciente que a lo mejor, por ejemplo, voy a necesitar a un experto en ciberseguridad porque no tengo en mi equipo de auditoría y requiero contratarlo. Entonces, a lo mejor él tiene el expertise técnico y le falta complementar el tema de profesionalismo sí, de la dimensión profesional y temas de la dimensión de competencias de auditoría interna. Entonces, como yo sé que él va a venir con esas brechas, inmediatamente estructuro un plan para poder trabajar esas brechas y cerrarlas para esa persona que estoy contratando. Cuando tú no lo tienes, la persona entra y a lo mejor no tienes cómo cerrarla porque no sabes qué sí tiene y qué no tiene. Un poco ese es como el sentido de esto. ¿Sí? Creo que por ahí Yesid había levantado la mano. Sí, José, sí, Yesid. sí, sí, buenos días, José. José, yo tengo una pregunta. Ahorita que nos estaba mostrando la presentación, en la partecita de reflexiones finales hablaban de las 14 competencias traducidas al diccionario organizacional, ¿cierto? Sí, Si yo cojo las 20, perdón, las cuatro, que son las cuatro categorías grandes que después se despliegan en las otras, yo encuentro que son 28. De pronto ahí me podrías como informar más por qué se toman 14 o si se dejan por fuera las operativas que son, o sea, entonces tengo pues como esa inquietud. Entonces si me Yo, podrían ahí. yo dale, puedo Antonio. resolver esa inquietud. Ese es un error de diapositiva. Sí, ahí sí les pedimos disculpas. Son 28. La herramienta cuando la mostramos acá están las 28, no Listo. 14. Sí, Esas 14 importante. se basaban, perdón, esas 14 se basaban en unas competencias que hicimos para un trabajo con una organización que utilizaban eran 14 competencias específicas, pero esta que es general son las 28. Sí, pero es importante, Anthony, aprovechando la pregunta de Yesid, que si bien son 28 en la parte operativa no aplican todas las que están en la operativa. Solo aplican aquellas que la organización son aplicables a la organización. Entonces, si yo estoy en una entidad del sector financiero, supongamos, esa entidad del sector financiero no le aplican a lo mejor ventas o a lo mejor, o sea, hay que buscar cuáles son las operativas, porque aquí lo que nos pasó en una entidad del sector financiero es que hay competencias
que ellos tienen que no están descritas allí dentro de las operativas. Entonces, las operativas son más un indicador de tenerlas allí, pero al final yo tendría que definir cuáles de esas operativas me son aplicables y si no están todas las completas, las que le corresponden a mi organización, poder yo complementar las que necesito, definiendo, siguiendo los lineamientos del marco, cuál es el nivel que requiero para cada funcionario, siguiendo como la misma secuencia que tiene el marco. Eso es, no sé si ahí a lo mejor Sí, te, sí, te- José, incluso esa era mi otra pregunta, porque efectivamente entre las competencias del área operativa, no a todas las empresas le va a aplicar lo mismo. Y por ejemplo, hay unas competencias dentro del área operativa que son muy específicas, que podrían entrar, por ejemplo, en otros sectores o funciones o procesos relevantes. Entonces iba también mi otro comentario asociado con eso y ya con eso me das pues como la respuesta. Gracias, José. Perfecto, vale, muchas gracias. No sé si alguna otra pregunta, no sé si en el chat hay preguntas por allí. ¿Cómo se Sí, pues maneja sí. la... Ok, Verónica, por William favor. Rendón pregunta, ¿cómo se maneja la herramienta cuando el equipo de auditoría es contratado a través de una firma externa? Excelente pregunta. Miren que justamente estamos ayudándole a un equipo de auditoría a cerrar brechas y ellos manejan un equipo básico y un equipo tercerizado. Y un poco ahí la recomendación que le hemos dado, si bien yo no puedo manejar las competencias de mi proveedor, ese proveedor de auditoría, de servicios de auditoría interna, tiene la obligación de cumplir las normas globales de auditoría. Y yo si voy a contratar a alguien, ese alguien, yo debo exigirle unas competencias mínimas que deben tener las personas que él asigne a la función de auditoría interna de la cual yo soy responsable. Eso lo que recomendamos ahí es manejarlo desde el contrato para que desde el contrato especifiquemos cuáles son los roles que requerimos, porque por ejemplo en esta organización a la que estamos ayudando actualmente, ellos contratan, la firma tiene un gerente, tiene unos supervisores y tiene unos equipos de auditoría, porque es un equipo robusto. Creo que son alrededor de 25 eh, recursos que tienen contratados con la firma, desde un gerente con diversos supervisores. Entonces, ahí que se requiere que ellos, como firma, nos den, nos suministren el personal con las competencias acorde al marco de competencias del IIA. Porque al final, si ustedes fueran a evaluar, hacer una evaluación externa de calidad, bajo las normas globales, ¿qué pasaría? Que seguramente si yo soy el evaluador, yo actúo como evaluador, voy a mirar qué competencias tiene ese equipo en outsourcing que yo tengo, que tiene contratado la función de auditoría interna. Entonces, la forma y un poco es llevar a esos equipos a que tengan competencia, porque hace unos 4 o 5 años yo hice una evaluación externa en una entidad en la cual tenían contratado a un servicio tercerizado y no conocían siquiera las normas globales de auditoría interna. En eso es lo que no podemos caer nosotros como DEAS si vamos a tener un servicio tercerizado, es que tenga las competencias que me ayude a cumplir el mandato de la función de auditoría interna. ¿Sí? Eso es un poco ahí el escenario. Sí, Erika, no sé si hay otra por allí. Sí, ay, gracias, José. Hay otra pregunta, dice aquí Jenny Leguizamón. ¿Los procesos de autocapacitación son bienvenidos para este programa de competencias? Totalmente. Sí, digamos que las normas no nos hablan del cómo, nos dicen el qué. Entonces, muchos equipos de auditoría pueden, yo como parte de mi plan de desarrollo profesional para el equipo y en mi plan de capacitación, puedo promover que si hay miembros que están especializados y hay brechas de competencias en otros miembros del equipo, ¿qué es lo que se necesita? Tener un programa estructurado, ¿cierto? Y que eso sea parte de tu programa de cierre de brechas, que así lo tienes considerado. Unos pueden ser con contrataciones externas, otras pueden ser con personal interno o incluso en temas operativos pueden ser con personas de otras áreas que nos traigan ese conocimiento a la función de auditoría interna, especialmente en temas operativos.
¿Alguna otra por allí? Gracias, José. En el chat sobre inquietudes sobre webinar, no, Jessy tiene la mano levantada, Jessy Tulcán. Ok, Jessy. Listo, gracias. José, con respecto, bueno, el marco de competencias allá me define pues unas aptitudes que debería tener, por ejemplo, el DEA, pero cómo manejar, o más bien dentro de tu experiencia, dentro del sector público, cuando ese DEA es nombrado por la administración local y cada 4 años. Entonces, ¿cómo manejar ese tema o dentro de tu experiencia, cómo lo has visto de modo pues de que pueda cumplir? Porque cada 4 años en algunas empresas se escoge un DEA y específicamente este debe cumplir con unos conocimientos técnicos en auditoría y con cierto tipo de aptitudes que debería tener, pues, de acuerdo con el DEA, que sí debe tener, pues, unos conocimientos muy avanzados. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo se maneja en ese caso para ese cierre de brechas o para todo ese elemento o ese plan que se vaya a hacer, sea bien plan de formación, sea plan, pues, la estrategia de formación, pues, para ese cierre de brechas? ¿Cómo nos podrías contar ahí al respecto? Ok, vale. Claro que sí, con todo gusto. Mira, como lo hemos manejado con algunas entidades del sector público con las cuales también hemos trabajado, eh, digamos, especialmente las entidades del orden nacional donde el presidente de la República nombra al DEA bajo unos requisitos que tiene establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública. Un poco a veces llegan personas que no tienen las competencias que requiere el mar. Y como es un tema de ley en Colombia, normalmente lo que nosotros recomendamos ahí es que el DEA tiene la responsabilidad poner en conocimiento, tal como lo prevé la norma 7.2, que habla de las competencias del DEA, que se me olvidó mencionar allí dentro de las normas, pero la norma 7.2 da la responsabilidad al DEA de poner en conocimiento del Consejo y de la alta dirección acerca de las competencias que él requiere para gestionar la función de auditoría interna. Si bien a mí me nombra el presidente de la República, eso no impide a que yo vaya y hable con el órgano responsable de la función de auditoría interna, para que el órgano responsable de la función de auditoría interna tiene la responsabilidad de velar porque el DEA tenga las competencias. Entonces, el DEA en este caso lo que debería hacer es llevar a la atención de ese órgano de gobierno, llevar cuáles son las brechas que tiene, y lo estamos trabajando con algún equipo de auditoría de esa forma, al órgano de gobierno para que ese órgano de gobierno pueda ayudarle a cerrar las brechas que él tiene. En el sector público es un poco más complejo en la medida en que hay rotación, ¿cierto? Del equipo del DEA, principalmente del DEA y en algunos casos de miembros del equipo de auditoría. Pero digamos que cuando uno va a la norma 7.2, que es la que uno debería ir acá, mira esa responsabilidad que tiene el DEA de poder levantar la mano, que es lo que pide la norma. Ahora, las normas también nos dicen la norma 3.1 que cuando yo no puedo cumplir con una norma, el DEA debe dejar documentado cómo se cumple la intención de esa norma, y además, y si no la puede cumplir, debe ponerlo en conocimiento del órgano de gobierno responsable de la función de auditoría interna. Eso daría lugar eventualmente a un tema de no cumplimiento, pero debe estar documentado, y es como la forma en que se maneja esta situación. No sé si ahí te ayuda esto, pero es como la forma como lo manejamos con entidades del sector público que también trabajamos bastante con estas entidades. Listo, gracias, José. Vale. Oh, Gracias, José. Y creo que una última pregunta. ¿Parte de la documentación de esta capacitación va a ser la herramienta? sí. Sí, va a estar provista la herramienta como la forma en cómo lo maneja el instituto, que son para los afiliados y ya Colombia, entiendo. Sí, tú explícales ahí, nosotros proveemos esa herramienta básica para que el instituto se encargue allí de proveerla a las personas que han tenido la posibilidad de estar. Gracias, José. Gracias, Anthony. Sí, respondiendo una de las dos preguntas que están en el chat acerca de la grabación, estará disponible a partir de la próxima semana.
en nuestro canal de YouTube de Lea Colombia y la herramienta y la presentación quedará cargada en la plataforma académica para que la puedan descargar. No siendo más, a todos ustedes les damos muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias, José, gracias, Anthony, por este tiempo que han compartido con nosotros, que ha sido enriquecedor para todos. Igualmente, extenderles la invitación a todos ustedes a seguir pendientes y participando en nuestra agenda de seminarios que tenemos públicos en nuestra web para que también se puedan registrar y seguir participando durante este mes de la concientización de la auditoría interna. A todos ustedes, muchísimas gracias y una feliz tarde.